Resolvemos el problema 9 del seminario 11. En un recipiente de 1 litro cerrado y evacuado se colocan 10 gramos de carbonato de calcio sólido. El sistema se mantiene a 1000 grados centígrados y alcanza después de un tiempo una presión estable de 4 atmósferas. Tenemos que explicar las modificaciones ocurridas en el sistema, calcular la composición del sistema en el estado final estable, admitiendo que el gas se comporta como ideal, y finalmente nos pregunta qué sucederá en el sistema si inicialmente se coloca 1 gramo de carbonato de calcio sólido. Bien, tenemos ese recipiente cerrado y evacuado, quiere decir que esto se lo conectó a una bomba de vacío para eliminar cualquier gas que hubiera dentro, la presión inicial es 0, y colocamos en el recipiente 10 gramos de carbonato de calcio. La masa de carbonato de calcio entonces 10 gramos, el peso molecular es 100 gramos por mol, quiere decir que los moles iniciales de carbonato de calcio son 0,1 moles. Se calienta este sistema a 1000 grados, se lo mantiene a 1000 grados y luego de un tiempo se alcanza una presión estable de 4 atmósferas. ¿Qué pasa? Que la presión inicial era 0 y después de un tiempo se alcanza una presión de 4 atmósferas. Bueno, es porque se generó un gas. Lo que ocurrió es esto, la descomposición térmica del carbonato de calcio. El carbonato de calcio a alta temperatura se descompone en óxido de calcio sólido también y dióxido de carbono gaseoso. Este dióxido de carbono es el que generó esta presión de 4 atmósferas. Esta reacción es utilizada en la fabricación de cemento. Para fabricar cemento se necesita óxido de calcio. El óxido de calcio no se encuentra en la naturaleza, pero sí se encuentra en la naturaleza carbonato de calcio, conocido como la piedra caliza. Bueno, el carbonato de calcio que sí se encuentra en la naturaleza se lo calienta para descomponerlo en óxido de calcio y dióxido de carbono. Muy bien, entonces el dióxido de carbono es el que generó esta presión. La presión, el único gas que hay en este medio es el dióxido de carbono. Entonces la presión que se alcanzó es la presión de dióxido de carbono. Los moles de dióxido de carbono por RT sobre B, tenemos temperatura y volumen, o sea que podemos calcular los moles de dióxido de carbono que se formaron. Se formaron 4 atmósferas en la presión, 1 litro de volumen y 1233 Kelvin la temperatura, se formaron 0,038 moles de dióxido de carbono. La constante de equilibrio de esta reacción, que la podemos expresar en función de las concentraciones o de las presiones, normalmente cuando se trata de gases elegimos Kp, la constante de equilibrio Kp es la presión de dióxido de carbono, la única especie gaseosa que hay de los reactivos y productos. Los otros reactivos, el reactivo y el otro producto son sólidos. El carbonato de calcio sólido y el óxido de calcio sólido no figuran en las constantes de equilibrio. Los sólidos y líquidos puros no los incluimos en las constantes de equilibrio. Entonces Kp es únicamente la presión de dióxido de carbono, que en este caso a esta temperatura tiene un valor de 4 atmósferas. Quiere decir que el carbonato de calcio se va a descomponer hasta que la presión de dióxido de carbono alcance un valor de 4 atmósferas. Ahí se alcanza el equilibrio y se llega a una situación estable. Nos pide calcular la composición del sistema. Bueno, ya calculamos que se formaron 0,038 moles de dióxido de carbono. La reacción de estequiometría es por cada mol de carbonato de calcio que se descompone se genera un mol de óxido de calcio y un mol de dióxido de carbono. Entonces teníamos inicialmente 0,1 moles de carbonato de calcio. Inicialmente en el equilibrio nos van a quedar 0,1 moles menos lo que se descomponga, que lo llamamos X. Y por cada X que se descompone de carbonato de calcio se forma un X de óxido de calcio y un X de dióxido de carbono. Bueno, ese X ya habíamos calculado que era 0,038 moles. O sea, quiere decir que los moles de carbonato de óxido de calcio en el equilibrio son 0,038 moles también, igual que los de dióxido de carbono. Se generaron los mismos moles de dióxido de carbono que de óxido de calcio. Y lo que quedó, la cantidad residual de carbonato de calcio que queda es lo que teníamos inicialmente menos lo que se transformó en óxido de calcio y dióxido de carbono, o sea, 0,062. Esos son los moles de cada uno de los componentes en el sistema final. O sea, el sistema final va a ser 0,038 moles de óxido de calcio más 0,062 moles de carbonato de calcio sólidos. Y en la fase gaseosa, 0,038 moles de dióxido de carbono a una presión de 4 atmósferas, todo a una temperatura de 1000 grados centígrados. Entonces, como vemos, no se descompone todo el carbonato de calcio. ¿Cuánto se descompone? Lo necesario para llegar a la presión de 4 atmósferas, que es la constante de equilibrio de esta temperatura. No más. Cuando se llega a esa presión, se alcanza el equilibrio y queda en esta situación estable. Se descompone lo necesario para llegar a esta presión. Veamos qué pasa en el segundo caso que nos plantea qué pasa si en vez de 10 gramos se coloca 1 gramo de carbonato de calcio. Entonces los moles iniciales de carbonato de calcio serían 1 gramo sobre 100 gramos por mol, serían 0,01 moles. Pero nosotros vimos que para alcanzar el equilibrio se necesitan 0,038 moles de dióxido de carbono. Esa es la cantidad de dióxido de carbono que tiene que generarse para
generar una presión de 4 atmósferas para esta temperatura y este volumen. O sea, en este recipiente de 1 litro a esta temperatura se necesitan 0,038 moles de dióxido de carbono para llegar a la presión de 4 atmósferas, que es la presión de equilibrio. En este caso, los moles de carbonato de calcio son 0,0 moles, o sea que aún descomponiéndose todo, no se van a llegar a lo que se necesita de dióxido de carbono, no se va a llegar al equilibrio, no se va a llegar a la presión de 4 atmósferas. Quiere decir que no va a haber equilibrio entre el carbonato de calcio, el óxido de calcio y el dióxido de carbono, sino que va a haber descomposición total, se descompone todo el carbonato de calcio. O sea, el sistema inicialmente está formado por 1 gramo de carbonato de calcio y el sistema final, que no es una situación de equilibrio entre los 3 componentes, sino que en el sistema final vamos a tener 0,01 moles de dióxido de carbono y 0,01 moles de óxido de calcio sólido. Y de carbonato de calcio no queda nada. Y con eso podemos calcular entonces la presión. 0,01 moles por la constante R por 1273 sobre 1 litro, la presión del dióxido de carbono es 1,04 atmósferas. No se llegó a la presión de 4 atmósferas. Aún descomponiéndose todo el carbonato de calcio, generando la máxima cantidad de dióxido de carbono que se puede generar, no se llega a la presión de 4 atmósferas, o sea, no se llega al equilibrio. Eso es algo que no puede pasar en los equilibrios homogéneos. Recordemos el problema 8, que teníamos esta reacción entre dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno para dar monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre, todos en fase gaseosa. Esta reacción nunca va a llegar a completarse en un sentido ni en otro. O sea, la concentración de ninguno de estas especies puede ser cero, porque como vemos, todas las especies están en la constante de equilibrio. Entonces ninguna puede ser cero, porque si alguna fuera cero, haría que la constante sea cero o sea infinito. Y no, la constante vale 4. Para que la constante valga 4, ninguna de las especies puede valer, la concentración de ninguna de las especies puede valer cero. En los equilibrios homogéneos pasa eso, las reacciones nunca llegan a completarse en un sentido ni en el otro. Pero en los equilibrios heterogéneos como este sí puede ser, porque en los equilibrios heterogéneos hay especies que participan de la reacción, como el carbonato de calcio y el óxido de calcio, pero que no figuran en la constante de equilibrio. Entonces no hay problema que los moles de carbonato de calcio sean cero, porque igual no figuran en la constante de equilibrio. Eso puede pasar. Los equilibrios heterogéneos son reacciones que pueden llegar a completarse.